sobre los personajes bíblicos Saúl y Jonatán. ¿Cuál fue el contexto histórico y social en el que Saúl emergió como el primer rey de Israel? La emergencia de Saúl como el primer rey de Israel se sitúa en un periodo de transición crucial para las tribus israelitas. Antes de Saúl, Israel estaba organizado como una confederación tribal, gobernada por jueces carismáticos, como Gedeón, Débora y Samuel, que surgían en momentos de crisis para liberar al pueblo de la opresión extranjera. Sin embargo, este sistema de liderazgo era inestable y no proporcionaba una defensa unificada y constante contra los enemigos externos, especialmente los filisteos, que representaban una amenaza creciente y tecnológicamente superior, dominaban el hierro. El deseo de un rey surge de la necesidad de una estructura de gobierno centralizada y militarmente fuerte que pudiera hacer frente a estas amenazas de manera más efectiva. Los ancianos de Israel se acercaron a Samuel, el último de los grandes jueces y profeta, para pedirle un rey como todas las naciones. Aunque Samuel inicialmente se opuso, advirtiendo sobre los peligros de la monarquía, impuestos, conscripción, opresión, Dios le instruyó que concediera la petición del pueblo. Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, fue escogido por Dios y ungido por Samuel, marcando el inicio de la monarquía en Israel, un paso significativo de una sociedad tribal a una nación unificada bajo un rey. Su unción y posterior ratificación en Mizpa y Gilgal reflejan tanto la voluntad divina como la aceptación popular, al menos inicialmente. Describe el ascenso de Saúl al trono y sus primeros años de reinado. ¿Qué cualidades lo hicieron inicialmente adecuado para el liderazgo? El ascenso de Saúl al trono fue un proceso de 3 etapas, marcado por la intervención divina y la validación popular. Primero, fue escogido en secreto por Dios y ungido por Samuel, 1 Samuel 9. Saúl, un hombre modesto y aparentemente tímido, no buscaba el poder, de hecho, se escondió entre el equipaje cuando Samuel lo presentó públicamente. Sus cualidades físicas eran notables, era un hombre joven y hermoso, más alto que cualquiera del pueblo de sus hombros para arriba, lo que probablemente inspiraba confianza y respeto en una época donde la estatura y la fuerza eran atributos importantes para un líder militar. La segunda etapa fue su confirmación pública en Mizpa, donde fue elegido por sorteo, aunque este método generó cierta incredulidad y desdén por parte de algunos. Finalmente, su reinado fue ratificado por su victoria decisiva contra los amonitas que sitiaban Jabes de Galaad. Este acto heroico demostró su liderazgo militar y galvanizó el apoyo del pueblo. En Gilgal, tras esta victoria, el pueblo lo proclamó rey oficialmente. Durante sus primeros años, Saúl demostró ser un líder militar capaz y valiente. Organizó un ejército, luchó exitosamente contra los filisteos y otras naciones circundantes y consolidó el poder de Israel. Su humildad inicial, su obediencia a Samuel, al principio, y su celo por el pueblo lo hicieron un líder prometedor. La Biblia lo presenta como un rey que inicialmente tenía el favor divino y popular. ¿Cuáles fueron los principales errores o desobediencias de Saúl que llevaron a la pérdida del favor divino y la eventual decadencia de su reinado? Los principales errores de Saúl que marcaron el declive de su reinado y la pérdida del favor divino se resumen en 2 episodios clave de desobediencia a las instrucciones de Samuel, el profeta de Dios. El primer error crucial ocurrió en Gilgal. Samuel le había ordenado a Saúl que esperara 7 días para que él llegara y ofreciera el holocausto antes de la batalla contra los filisteos. Sin embargo, Saúl, presionado por la situación militar, el ejército filisteo era numeroso, sus propias tropas comenzaban a desertar y temiendo que Samuel no llegara a tiempo, decidió tomar la iniciativa y ofreció él mismo el holocausto y las ofrendas de paz. Al llegar Samuel, lo reprendió severamente, declarando que había actuado insensatamente y que su reino no perduraría, ya que Dios buscaría a un hombre conforme a su corazón. Este acto demostró impaciencia, usurpación de una función sacerdotal que no le correspondía y una falta de confianza en la palabra de Dios a través de su profeta. El segundo error significativo tuvo lugar en la guerra contra los amalecitas. Dios, a través de Samuel, había dado una orden estricta de destruir por completo a los amalecitas, incluyendo hombres, mujeres, niños, y todo su ganado, como castigo por su hostilidad histórica contra Israel. Sin embargo, Saúl y su ejército perdonaron la vida a Agag, el rey amalecita, y se apropiaron de lo mejor de las ovejas y el ganado, con el pretexto de querer ofrecer sacrificios a Jehová. Samuel confrontó a Saúl, quien intentó justificarse culpando al pueblo y afirmando que lo había hecho por motivos religiosos. La respuesta de Samuel fue contundente: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación esta desobediencia manifiesta, la arrogancia y la justificación de sus acciones sellaron su destino. Dios lo rechazó como rey, y el Espíritu de Dios se apartó de él, siendo reemplazado por un espíritu maligno que lo atormentaba. La compleja relación entre Saúl y David, ¿cómo evolucionó esta relación desde el aprecio hasta la enemistad y la persecución? La relación entre Saúl y David es una de las más dinámicas y trágicas de la Biblia, evolucionando de la admiración al odio y la persecución implacable. Inicialmente, Saúl apreció a David por su habilidad musical y su valentía. Después de que el Espíritu de Dios se apartara de Saúl y un espíritu maligno lo atormentara, sus siervos le recomendaron buscar a un músico que pudiera calmarlo. David fue presentado, y su habilidad con el arpa, junto con su humilde disposición, le ganó un lugar en la corte de Saúl como su escudero y músico personal. Saúl lo amaba y lo tenía en alta estima. El punto de inflexión fue la victoria de David sobre Goliat. Esta hazaña, que debería haber consolidado el favor de Saúl hacia David, fue paradójicamente el comienzo de su envidia y miedo. Las mujeres de Israel salieron a recibir a los victoriosos con cánticos, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Esta alabanza desmedida a David encendió la ira de Saúl. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. La envidia de Saúl se transformó rápidamente en paranoia y un intento obsesivo de eliminar a David. Intentó matarlo en varias ocasiones con su lanza, y luego lo envió a misiones peligrosas con la esperanza de que muriera en batalla. Le prometió a David su hija Merab en matrimonio, pero luego se la dio a otro. Finalmente, le ofreció a su hija Mical, la cual amaba a David, bajo la condición de que le trajera 100 prepucios de filisteos, una tarea diseñada para que David muriera. Sin embargo, David cumplió la tarea, y Mical se casó con él. A pesar de estos lazos familiares y los intentos de Jonatán, el hijo de Saúl, de interceder por David, la persecución de Saúl se volvió implacable. David se vio obligado a huir y vivir como fugitivo, mientras Saúl lo perseguía por todo el desierto, buscando su vida con un ejército. Esta obsesión consumió a Saúl, desviando su atención de los verdaderos enemigos de Israel y demostrando el deterioro de su juicio y estabilidad mental. El carácter de Jonatán. ¿Qué lo distinguió de su padre Saúl y qué valores representó a lo largo de su vida? Jonatán se erige como una de las figuras más nobles y trágicas del Antiguo Testamento, destacando por su lealtad, valentía, humildad y fe inquebrantable en Dios, cualidades que lo distinguieron marcadamente de su padre, Saúl. Valentía y fe. Jonatán era un guerrero formidable, valiente y estratégico, cualidades que heredó de su padre. Un ejemplo sobresaliente es su audaz ataque contra la guarnición filistea en Micmas, donde, solo con su escudero, logró una victoria milagrosa, demostrando una fe absoluta en que nada puede detener a Jehová para salvar. Ni con muchos ni con pocos. Esta audacia y confianza en Dios contrasta con la creciente dependencia de Saúl en su propio juicio y sus acciones impacientes. Lealtad y amistad inquebrantable. Su rasgo más distintivo es su profunda y desinteresada amistad con David. A pesar de que David representaba una amenaza para su propio derecho al trono, Jonatán reconoció el favor de Dios sobre David y lo amó como a sí mismo. Esta amistad se mantuvo firme incluso cuando su padre intentaba matar a David, poniendo en riesgo su propia vida al interceder por él. Su lealtad a David era una lealtad a la voluntad de Dios, superior a su propia ambición o a la lealtad filial ciega. Humildad y reconocimiento de la voluntad divina, a diferencia de Saúl, que se aferraba al trono y se negaba a aceptar el plan de Dios, Jonatán reconoció y aceptó que David sería el próximo rey. No mostró celos ni resentimiento, sino que se alegró por David y prometió su apoyo, buscando solo un lugar secundario en el reino de David. Esta humildad es un contraste marcado con la envidia y paranoia de Saúl. Justicia y moralidad. Jonatán a menudo intentaba mediar entre Saúl y David, buscando la justicia y la razón, incluso cuando eso significaba desafiar a su propio padre. Su sentido de lo correcto prevalecía sobre el oportunismo político o la obediencia ciega. En resumen, Jonatán representó la fe, la lealtad, la humildad y la justicia. Fue un hombre de honor que puso la voluntad de Dios y la amistad verdadera por encima de las pretensiones de poder y las intrigas políticas, un faro de luz en medio de la oscuridad que envolvía el reinado de Saúl. La profunda amistad entre Jonatán y David. ¿Qué significado teológico y humano tiene esta relación en el contexto bíblico? La amistad entre Jonatán y David es una de las relaciones más celebradas y profundas en toda la Biblia, trascendiendo las barreras de la posición social y las intrigas políticas.
Su vínculo se describe con la frase el alma de Jonatán se ligó con el alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. El inicio y la profundidad de la amistad floreció inmediatamente después de la victoria de David sobre Goliat. Jonatán, un príncipe y héroe militar por derecho propio, no sintió celos de la hazaña de David, sino admiración y un profundo afecto. Como señal de su compromiso y respeto, Jonatán se despojó de su manto, túnica, espada, arco y cinto, y se los dio a David, un gesto simbólico de entrega de su posición y de reconocimiento de la excelencia de David. Este acto significó una renuncia tácita a su propia herencia real en favor de David. Significado humano. Lealtad inquebrantable. A pesar de que David era una amenaza directa a su sucesión al trono, Jonatán se mantuvo leal a David, incluso desafiando la ira de su padre Saúl. Su amistad era pura y desinteresada, basada en el afecto mutuo y el respeto. Sacrificio personal. Jonatán arriesgó su propia vida en múltiples ocasiones para proteger a David de Saúl. Intercedió por él, le advirtió de los planes de su padre y selló un pacto de por vida con David y su descendencia. Contraste con la envidia. La amistad de Jonatán contrasta fuertemente con la envidia y el odio de Saúl, mostrando cómo el amor y el altruismo pueden prevalecer sobre la ambición y la paranoia. Significado teológico. Providencia divina. La amistad de Jonatán fue instrumental en la preservación de la vida de David, asegurando que el plan de Dios de establecer a David como rey se llevara a cabo. A través de Jonatán, David recibió advertencias y consuelo en sus momentos más oscuros. Un tipo de amor divino. Algunos teólogos ven en esta amistad un reflejo del amor y la fidelidad de Dios. La lealtad incondicional de Jonatán puede ser vista como un eco de la naturaleza pactual de Dios, quien permanece fiel a sus promesas incluso en medio de la infidelidad humana. El pacto de la realeza. La amistad entre Jonatán y David no fue solo personal, sino que también tuvo implicaciones dinásticas. Sellaron un pacto, prometiendo proteger a las futuras generaciones del otro. Este pacto fue honrado por David años después, cuando buscó y cuidó a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, demostrando la fidelidad de David a su promesa y la perdurable naturaleza de su amistad. En esencia, la amistad entre Jonatán y David es un testimonio del amor incondicional, la lealtad y el sacrificio. Y un recordatorio de cómo la providencia divina obra a través de las relaciones humanas para cumplir sus propósitos. ¿Cómo culminó el reinado de Saúl? Describe su muerte y las circunstancias que rodearon este trágico final. El reinado de Saúl culminó de manera trágica y desoladora en la batalla de Gilboa contra los filisteos, marcando el final de su vida y la era de la monarquía unificada bajo su liderazgo. A medida que el reinado de Saúl progresaba, su estado mental se deterioraba, su juicio se volvía errático, y su obsesión por David lo consumía. El favor divino se había apartado de él, y se encontraba cada vez más aislado y temeroso. En vísperas de la batalla final, desesperado por obtener orientación, Saúl recurrió a una medio menende, una acción que estaba estrictamente prohibida por la ley mosaica. A través de ella, supuestamente se comunicó con el espíritu de Samuel, quien le confirmó su perdición. Dios lo había abandonado, el reino sería entregado a David. Y tanto él como sus hijos morirían al día siguiente en la batalla. Esta profecía selló su destino y lo llenó de terror. La batalla en el monte Gilboa fue desastrosa para Israel. Los filisteos derrotaron completamente al ejército israelita. Los hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, murieron en el combate. Saúl mismo fue gravemente herido por los arqueros filisteos. Ante la inminente captura y humillación por parte de los filisteos, Saúl le pidió a su escudero que lo matara, pero éste se negó. Para evitar caer vivo en manos de sus enemigos, Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella, suicidándose. Su escudero, al ver lo que había hecho Saúl, también se quitó la vida. Al día siguiente, los filisteos encontraron los cuerpos de Saúl y sus hijos. Para humillar a Israel, cortaron la cabeza de Saúl, despojaron su armadura y colgaron sus cuerpos, junto con los de sus hijos, en el muro de Bet-San. Sin embargo, los valientes hombres de Jabes de Galaad, a quienes Saúl había rescatado al principio de su reinado, mostraron su lealtad y gratitud recuperando los cuerpos y dándoles un entierro digno, quemándolos y sepultando sus huesos bajo un árbol. La muerte de Saúl simboliza el trágico final de un reinado que comenzó con promesa y esperanza, pero que terminó en desobediencia, paranoia y desesperación, allanando el camino para la ascensión de David. ¿Qué lecciones morales y espirituales se pueden extraer de la vida y el reinado de Saúl?
La vida y el reinado de Saúl ofrecen numerosas y profundas lecciones morales y espirituales, sirviendo como una advertencia sobre la naturaleza del liderazgo, la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. La importancia de la obediencia a Dios, esta es quizás la lección más prominente. Saúl fue rechazado por desobedecer las claras instrucciones de Dios a través de Samuel, en Gilgal y contra Amalek. Su obediencia parcial y su justificación de sus acciones demostraron que el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia no es negociable, es fundamental para mantener el favor divino. El peligro de la impaciencia y la presunción. En Gilgal, Saúl actuó por impaciencia y presunción, tomando un papel sacerdotal que no le correspondía. Esto subraya el peligro de ir por delante de Dios y de tomar atajos en lugar de esperar en su tiempo y su método. La naturaleza del poder y la humildad. Saúl comenzó su reinado con humildad, pero el poder lo corrompió. Su orgullo y envidia lo llevaron a la paranoia y a la obsesión por mantener su posición, incluso a costa de perseguir a un hombre inocente como David. Esto enseña que el poder puede magnificar los defectos del carácter y que la humildad es esencial para un liderazgo justo y duradero. Las consecuencias de la desobediencia de Saúl no solo le costó el trono a él y a su descendencia, sino que también resultó en el tormento de un espíritu maligno y, finalmente, en su trágica muerte. Las elecciones de un líder tienen ramificaciones de gran alcance, afectando a la nación y a las futuras generaciones. La soberanía de Dios y su plan inmutable, a pesar de los errores de Saúl y su resistencia, el plan de Dios de establecer a David como rey no fue frustrado. La historia de Saúl demuestra la soberanía divina, que puede usar incluso las fallas humanas para cumplir sus propósitos. El contraste entre la forma humana de elegir y la elección divina. El pueblo quería un rey como las demás naciones, alguien imponente físicamente como Saúl. Dios, sin embargo, busca un corazón obediente. Esta lección resalta la diferencia entre lo que la humanidad valora, apariencia, fuerza, y lo que Dios valora, corazón, obediencia, fe. En resumen, la vida de Saúl es una poderosa narrativa de advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, la soberbia y la falta de confianza en Dios. Y la vital importancia de un corazón que busca agradar al Señor por encima de todo. ¿Qué lecciones morales y espirituales se pueden extraer de la vida y el carácter de Jonatán? La vida y el carácter de Jonatán, aunque más breves y menos protagónicos que los de Saúl y David, están repletos de lecciones morales y espirituales que lo convierten en un modelo de virtudes. La primacía del amor y la amistad genuina. La amistad de Jonatán con David es un ejemplo supremo de amor desinteresado y lealtad. A pesar de que David era su rival por el trono, Jonatán lo amó como a sí mismo. Esta amistad enseña que el amor verdadero trasciende la ambición personal, los celos y las expectativas mundanas. Humildad y reconocimiento de la voluntad divina. Jonatán no se aferró a su derecho natural a la sucesión. En lugar de ello, reconoció el ungimiento de David y la voluntad de Dios, aceptando que David sería el próximo rey y expresando su deseo de servirle en su reino. Esta humildad es un contraste poderoso con el orgullo de su padre y nos enseña la importancia de aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas y en el destino de otros. Valentía basada en la fe. Su audaz ataque contra la guarnición filistea en Micmas demuestra una fe inquebrantable en el poder de Dios, independientemente de la superioridad numérica del enemigo. Jonatán creyó que nada puede detener a Jehová para salvar, ni con muchos ni con pocos. Esto nos enseña a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Integridad y fidelidad a la verdad. Jonatán fue un mediador y un pacificador. Intentó razonar con su padre Saúl y defender a David, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Esto demuestra una fuerte convicción de lo que era correcto y una voluntad de actuar conforme a esa convicción, incluso cuando era impopular o peligroso. El valor del pacto. Su pacto de amistad con David y su posterior cumplimiento por parte de David al cuidar de Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, subraya la santidad y la durabilidad de los compromisos hechos con fidelidad. En resumen, Jonatán es un modelo de virtudes como la lealtad, la humildad, la fe, la valentía y la integridad. Su vida nos enseña que el verdadero éxito no se mide por la posesión de un trono o el poder, sino por la rectitud del corazón, la capacidad de amar desinteresadamente y la obediencia a la voluntad de Dios. Incluso en las circunstancias más difíciles. Las vidas de Saúl y Jonatán. ¿Qué representan sus destinos divergentes en la narrativa bíblica? La comparación entre Saúl y Jonatán es un estudio de contrastes dramáticos que ilustran principios fundamentales sobre el liderazgo, la obediencia y el carácter. Aunque padre e hijo, sus destinos y legados divergen significativamente.
Similitudes iniciales. Guerreros valientes, ambos fueron hombres de guerra, valientes y capaces en el campo de batalla. Saúl demostró su liderazgo militar contra los amonitas, y Jonatán fue un héroe al derrotar a los filisteos en Micmas. Realeza y linaje, ambos nacieron en una posición de privilegio, siendo el primer rey y el príncipe heredero de Israel, respectivamente. Liderazgo potencial, ambos tenían el potencial para ser grandes líderes. Saúl fue elogiado por su apariencia y fuerza, y Jonatán por su fe y habilidad militar.